Hola amigos, aquí estamos de vuelta para adorar al único Señor, al único Dios, el único Dios vivo que nos da la prueba para que crezcamos. Estamos atravesando nosotros como familia una prueba muy importante, pero hay que estar gozoso porque Él nunca nos da más allá de lo que podemos soportar y sabemos que necesitamos ser pulidos, necesitamos ser probados por el fuego para que el hombre viejo perezca progresivamente y que el hombre espiritual crezca en su lugar. Así es, el crecimiento es largo y continuo, pero hay que estar en paz, en gozo, que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy les quería hablar de un tema que es: ¿quién es la verdadera madre de Jesús? El Señor me ha dado muchas respuestas, han sido momentos de emociones, de gozo, y por supuesto, como todo mensaje, toda la palabra de Dios hay que entenderla espiritualmente, y es allí uno donde encuentra el sentido verdadero, ¿no? El sentido verdadero de lo que Él nos quiere decir, nos quiere mostrar. Hay que cerrar los ojos carnales y abrir los ojos espirituales para comprender su mensaje. Porque cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha reservado para sus hijos, para que gocemos en su palabra y crezcamos, para que su palabra sea como una estaca, como una espada. El poder está allí, ¿no? El poder está en la palabra, que puede matar o puede vivir. La palabra que resucita a los muertos. Y hoy vamos a ver este tema: ¿quién es la verdadera madre de Jesús? Y para eso, primero vamos a ir a Juan. Dice en Juan 8:58, acuérdense, está Jesús en su segunda y última Pascua, después de que comenzó su ministerio con el bautismo de Juan, mal llamado Juan el Bautista, más bien Yohanan ben Zecaría. Y allí recibe el Espíritu Santo, que aparece como paloma y da testimonio. Dice el Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia, acuérdense, que es en sentido sacrificial. Lo que está diciendo al mundo es: este es el Cordero perfecto, sin mancha, macho de 1 año, que va a ser sacrificado para la expiación de nuestros pecados. Es Dios mismo que toma un cuerpo, cumpliendo su promesa, la profecía escrita en los mandamientos y dicho por los profetas. Él mismo toma un cuerpo para dar en sacrificio por amor a nosotros, muriéndose en el madero y siendo maldición, para ser el intermediario, el intercesor, el abogado, cuando clamemos a Él. Y ustedes se acuerdan, en la primera Pascua estaban los comerciantes, y vuelve en la última Pascua, antes de su muerte, y encuentra a los comerciantes que estaban haciendo un negocio en el templo de Dios, en la casa de Dios. Los echa con cintazos. Así era Jesús. No era un buenudo, sino que Jesús hablaba, gritaba, se enojaba, actuaba. Ese es nuestro Señor, el que tiene sentimientos, el que llora, el que se cansa, el que abandonó
lo que es la deidad, se liberó completamente. Y mientras estuvo acá, estuvo con los hombres, vivió como un hombre, dando el ejemplo y siendo perfecto a pesar de sus debilidades humanas. Y durante varios días Jesús es probado, una semana, en el templo, predicando y peleándose con los hipócritas, con los fariseos, con los religiosos, con los saduceos. Y dice esta frase en Juan 8:58: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos se enojan y le dicen: pero aún no tienes 50 años, dice que conociste a Abraham. Y los intenta matar. Pero ahí dice claramente Jesús, ¿no? Él existió por lo menos antes que Abraham. Y le dice a Nicodemo en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando de él, ¿no? Él era el Hijo del Hombre prometido. Ese segundo Adán, esa semilla de la mujer, la simiente de la mujer, que iba a traer la salvación al mundo entero, que iba a venir a buscar a sus corderos, a los suyos, a su pueblo. Pero dice que está en el cielo, ¿no? Así es, Jesús es el principio. Como dice Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el principio, Él es el principio de la creación, el autor de la creación. Y se presenta Jesús él mismo en Apocalipsis 1 ante Juan en la isla de Patmos y le dice así: yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso, que es el principio y el fin, el que existió desde siempre, antes de la creación, no necesita una madre, no necesita un padre. Jesús es yo soy, el eterno, el todopoderoso. Y Jesús no tiene madre. Dios no tiene madre, ni padre, ni genealogía. Dice en Hebreos 7:1, hablando del sacerdocio de Jesús, porque Jesús es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como estaba escrito en Salmo. Dice en Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y este Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice el autor de Hebreos que Melquisedec era la sombra y figura del Hijo de Dios, de Jesús. Por tanto, así como su sombra, así como el original, ese sacerdote Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía.
afirmando así que Jesús tampoco tiene padre, ni madre, ni genealogía. Porque Él es, otra vez, el alfa y la omega, el Aleph y Tav, el principio y el fin, el que es, el que era y el que será, el Jehová, que viene de Hayá, Jové, Yehye, el que era, el que es y el que será, el yo soy, el Todopoderoso. Esa es la primera conclusión. Sin embargo, pareciera que la Biblia contradice a esto, porque Jesús es nacido de María. Y dice Lucas, María, la madre de Jesús. Y en otro pasaje, en Mateo, como Marcos y Lucas, narra cuando Jesús empieza a predicar, empieza su vida ministerial, está en su pueblo, en Galilea, de los gentiles, y dicen que cuando lo escuchan hablar, está loco, está fuera de sí. Vienen entonces su madre, María, sus hermanos, los suyos, a prenderle, a callarle la boca, a agarrarlo y llevarlo a su casa, porque estaba avergonzando. Ellos tenían vergüenza de que Jesús hablara de esa manera, que fuese señalado por la gente del pueblo, y ante la vergüenza, diciendo que su hijo, su hermano, estaba loco, vienen a atraparlo y llevárselo a su casa. Y responde así Jesús cuando los discípulos le dicen: aquí están tu madre y sus hermanos. Dice el Señor: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y dice en Lucas 21, refiriéndose al mismo pasaje: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús, nuestro Señor, Él mismo, Yeshua, dijo claramente que su madre eran sus discípulos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen y obedecen. Pero si vamos a Isaías 7:14, esta profecía del nacimiento del Mesías, de una virgen, dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y Lucas, este médico muy observador y detallista, narra en su evangelio que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, que estaba de novia, estaba comprometida y aún no había tenido relaciones sexuales con su futuro marido, que se llamaba José, que era descendiente de David, de los descendientes de David, los dos, tanto María como José. Y el nombre de la Virgen era María. Dice en Mateo 1:18 que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y más adelante
le dice el ángel a José en sus sueños, en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En realidad el ángel le habló en hebreo a José. Y el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, Jehová, Hoshia, Jehová salvará, Jehová salva. Y dijo, se llamará Yeshua porque Yoshia. Se llamará Jehová salva porque Él, Jesús, Dios, salvará. Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. Que hace mucho más sentido, ¿no? Porque en su nombre, en Jesús, Yeshua, estaba el nombre de Jehová y el propósito, que es la salvación. Entonces, podemos afirmar humanamente o intelectualmente que María, esposa de José, hija de un hombre de la tribu de David, que también se llamaba José, fue la madre del Mesías. Lo dice claramente en los evangelios y fue lo que estaba profetizado. María concibió en virginidad. Pero aquí es importante, hermanos, entender espiritualmente lo que significa. Sabemos que los nombres son muy importantes, aún más en las mujeres que aparecen con nombres en la Biblia, que no son muchas. Y María, o Miriam, que fue traducido como María. Y sabemos que la primera María en la Biblia es la hermana de Moisés. Y Miriam o María viene de la raíz de Mara, que es amargo, amargura, y también rebeldía. Y hace referencia al episodio en Éxodo 15, cuando el pueblo no encontraba agua para beber durante 3 días. Y dice que llegan a un río y cuando van a tomar, el agua estaba mara, amarga, y que no la podían tomar. Entonces Jehová, Dios, le dice a Moisés que agarre una madera, un árbol, y que eche ese árbol en el río. Y el río se volvió dulce. Y dice la palabra, allí, en Mara, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Salvador. Claramente con este episodio, Dios está mostrando nuestra naturaleza, Mara, amarga, y dice que Él es el Jehová, nuestro Salvador, que en el agua de Mara nos probó. Y ese árbol, esa madera, que endulzó el agua, que endulzó a nosotros, espiritualmente hablando, es Jehová el Salvador, el que da agua de vida para la vida eterna. María, espiritualmente, somos cada uno de nosotros. Y así se cumple
se cumple lo que dice en Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos son todos aquellos que amamos, toda aquella cosa que reemplaza a Dios. No son solo estatuas o religiones, puede ser dinero, puede ser la fama, puede ser el trabajo, puede ser la familia. Puede ser un amor de una mujer. Por supuesto, son cosas vanas de este mundo que no nos da la felicidad. Son cisternas rotas que uno intenta llenar su vacío, pero ese vacío es eterno. Solo Dios puede llenar, ¿no?, nuestra eternidad. Pero bueno, esos son los ídolos. Somos idolatras por naturaleza. Y dice en Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para poner dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces lo que no se cumplió en el agua de Mara, que el pueblo, a pesar de lo que dijo, a pesar de la muestra de Dios, siguió pecando, siguió desviándose de los mandamientos, siguió alejándose de Dios verdadero y adorando a dioses ajenos, a ídolos. Dios promete en Ezequiel 26 que Él lo va a hacer. Él cambiará nuestro corazón y que va a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. Y fue lo que pasó en cada uno de nosotros, los creyentes, cuando Dios cambió nuestro corazón, rompió nuestro corazón duro de piedra, orgulloso, egoísta, y nos dio un corazón blando, que llora, que sufre, que ama a Dios con todas las fuerzas, que ama al Señor y es un don por medio del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Entonces la conclusión número 2 es que María, la amarga, es la figura y sombra de nosotros antes de renacer. Y que el nacimiento de Jesús en el vientre de María, por medio del Espíritu de Dios, es la sombra del cumplimiento de Ezequiel 36, cuando renacemos de agua y del Espíritu. Por tanto, nosotros, los renacidos, somos esa María, con una nueva criatura en nuestro vientre. Somos el útero del Hijo espiritual, es decir, el templo del Espíritu Santo. Y si vemos, el útero hasta tiene una forma de templo, ¿no? Simbólicamente, pero sobre todo espiritualmente, que es más verdadero que la verdad visual, que la realidad actual, es que nosotros somos el templo del Espíritu. Somos cada uno de nosotros los renacidos que llevamos en nuestras entrañas, en nuestro vientre,
en nuestro útero espiritual a la nueva criatura. Somos esa agua amarga que hemos recibido al que fue muerto en el madero y nos volvemos el agua dulce, el agua que da vida. Nos resucitamos con Dios. Fue por eso que el pueblo de Israel no tuvieron agua por 3 días. 3 días. Estaba hablando del periodo de la muerte de Jesús, muerte física, que descendió a lo más bajo de la tierra, a los abismos, al Sheol, y que el tercer día resucitó para dar vida a los amargados, a los amargos que éramos nosotros, para que seamos dulces por medio de Él. Pero también Jesús dice que nosotros somos hermanos, como si tuviéramos una misma madre. Y no estaba hablando solamente un amor de familia o solamente para contradecir a aquellos que vinieron a hablar diciendo, bueno, tus hermanos te buscan porque dicen que estás loco. Sino el mensaje es más profundo. Y como todo en la Biblia, ¿no? Es como si fuese un pequeño compendio, ¿no? Todo hace sentido, ¿no? Todo hace sentido, todo concuerda, todo concuerda. Y esta tercera parte lo he titulado La Jerusalén de arriba, madre de todos nosotros. Para entender eso vamos a Salmo 113:9, donde dice que hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Bueno, esta figura de una mujer estéril que tiene muchos hijos, un misterio que ha sido ya revelado, por supuesto, por lo menos espiritualmente a los hijos, se va a cumplir o se está cumpliendo en este momento, ¿no? Y se va a cumplir completamente cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Dice en Isaías 54, sería bueno leer todo el capítulo, pero voy a tomar solamente algunos pasajes. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cómo una mujer estéril puede tener más hijos que una casada? Bueno, pero es la palabra de Dios, es su promesa. Pablo, que había comprendido esto, escribió en Gálatas, en la carta Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y dice inmediatamente, porque está escrito, y cita Isaías 54, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo nos está diciendo
que esa estéril, esa figura de estéril, que está en Isaías, por supuesto en Salmo, es la figura y sombra de la Jerusalén celestial, la ciudad eterna donde viviremos para siempre. Diciendo que para Dios, somos hijos de aquella ciudad. Y que por supuesto el primogénito de esa ciudad, el primero que abre el camino y que nace como simbólicamente hijo de Jerusalén, es nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo en Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando de Jerusalén como una morada, ¿no? Como una tienda. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia, y habla en singular, es muy llamativo, pero sabemos que está hablando de Jesús, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Más adelante en versículo 13 dice, y todos tus hijos, en plural, serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, en plural. Es decir, que por medio de la descendencia, que no es el único pasaje donde habla en singular, ¿no? También fue la promesa de Abraham, en tu descendencia. Por supuesto, esa descendencia, esa promesa, ese Mesías, el Hijo del Hombre, es Jesús. Y nosotros somos uno en Él. Por eso es en singular, somos su cuerpo. Y a la vez, sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor, hablando como hijos de misma madre, de Jerusalén celestial. Y cuando dice en tu descendencia, es Jesús como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo. Y cuando habla en plural, está hablando de cada uno de nosotros los salvos, cuando seamos glorificados y vivamos junto a nuestro Señor, vestidos de su gloria, vestidos de su justicia, cubiertos de su sangre preciosa, es decir, pagado con precio de sangre, con su vida. Y esta historia de una mujer estéril, madre del hijo prometido, aparece una y otra vez en la Biblia. Sara fue estéril, ¿no? Y concibió a los 80 años. Por milagro, ese hijo fue Isaac. Rebeca, la esposa de Isaac, fue estéril y fue la madre de Jacob. Raquel, la esposa de Jacob, madre de José, fue estéril. La mujer de Manoa, mamá de Sansón, el juez de Israel, figura y sombra de Jesús, fue estéril. Que fueron estas mujeres figura y sombra de la ciudad celestial, Jerusalén celestial. Y sus hijos, por supuesto, anidaban o simbolizaban, ¿no?, al Mesías que iba a venir. Y dice en Apocalipsis 1, cuando Jesús se presenta ante Juan, dice en Apocalipsis 1:5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿no? El primogénito de los muertos, el primer resucitado, el primero con la ciudadanía celestial.
y la mujer que aparece en Apocalipsis 12, con dolores de parto en el cielo, que su hijo es arrebatado con Dios, quien regirá con vara de hierro a todas las naciones, está hablando de ese momento. Esa mujer en el cielo es Jerusalén, la madre de todos nosotros, y ese hijo arrebatado es Jesús, el primogénito de los muertos, y que vive para siempre. La conclusión número 3 es entonces que Jesús es el primogénito de los muertos, en carne, el primero en resucitar, el primer hijo de Jerusalén celestial. Y nosotros, cuando renacemos en Cristo Jesús para la vida eterna, también somos hijos de la estéril y somos los hermanos menores de Jesús y por supuesto hijos de la misma madre. Y así se cumple la palabra de Jesús cuando dice: mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la última pregunta es: ¿cuándo nace Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? Al Jesús que adoramos hoy, a Jesús que creemos hoy, a Jesús que tenemos en nosotros por medio del Espíritu Santo. En nuestro canal ya hicimos varios programas hablando cuándo fue la fecha de nacimiento carnal de Jesús, de Dios. Dice en Salmos 2, 7, 8: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Para entender de qué fecha está hablando, de qué momento de su vida está hablando, hay que ir a Hechos 13, 32 y 33. Dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Se está refiriendo a Salmos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Dice allí: resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para el autor de Hechos, ese hoy no tiene ninguna discusión ni duda, está hablando del momento del renacimiento. Renacimiento. Y eso tiene que ser así. Tiene que ser así. El Jesús que creemos hoy, Jesús que nos salva, que nos da la vida eterna, nació del vientre de la mujer simbólica, que es Jerusalén celestial, en el momento del renacimiento. Vean en Hebreos 9:14, ¿qué dice allí? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se ofreció a sí mismo. Ofreció su vida. Fue muerto. Y sigue diciendo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Pacto y testamento son la misma palabra en griego. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿De qué pacto está hablando? Está hablando del primer pacto que fue instituido con sangre de animales que Dios le hizo a Abraham, que si no cumplían el pacto iba a haber muerte. Y la violación del pacto es el cometimiento de los pecados, y todos nosotros somos pecadores. Y para que se cumpla el pacto, es decir, que no podemos cumplir las leyes, los mandamientos, alguien debe morir, porque el pacto fue con sangre. Y ese que murió, ya sabemos, es nuestro Señor y Salvador Jesús. Es decir, que Jesús murió en la cruz y descendió a los infiernos. Si decimos que Jesús no murió, estamos siendo todavía esclavos del primer pacto. Estamos bajo la maldición o condenación del primer pacto. Y sabemos hoy que fuimos liberados, como dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pablo está comparando la ley del matrimonio, que una mujer era libre de casarse con otro hombre si el marido muriese, y eso no era pecado. Está comparando esa ley con la muerte y la resurrección de Jesús. Que el que nació en carne, Jesús, nuestro Salvador, cuando lo aceptamos, se convierte en nuestro marido, nuestro Señor. Y si el Señor muere, nuestro marido muere, como somos uno con el marido y la mujer son uno, Ejad, como dice en el principio, en Génesis, morimos junto a Él. Y si nuestro marido muere, y si nosotros morimos con nuestro Señor en el madero, ahora sí podemos ser el otro, el que resucitó de los muertos, el Jesús resucitado por medio del Espíritu Santo. Y ahora vivimos con el nuevo marido. Por medio de su Espíritu. Y somos uno con Jesús resucitado para la vida eterna. También dice Pablo en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
La ley es para llevarnos a la condenación. La ley es para llevarnos a la muerte. La ley es para llevarnos al madero. Y muerto en el madero, crucificado junto a Cristo, somos resucitados junto a Él. La última conclusión es entonces que si decimos que Cristo es nuestro Salvador de los pecados, aceptamos que la ley es buena y nosotros malos, pecadores. Y el precio del pecado es la muerte, la segunda muerte, el lago de fuego, junto con Satanás y sus ángeles, la muerte espiritual. Si somos condenados a la muerte por nuestros pecados, entonces necesitamos un Salvador, un Yeshua, un Jehová Joshía, un Jesús. El sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y si aceptamos a Jesús como nuestro Señor, hacemos uno con Él. Porque Él es la figura de nuestro marido espiritual y nosotros, su mujer, su cuerpo, su novia, su prometida. Y Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Y si somos uno con Jesús por medio del antiguo pacto de la ley, nuestro hombre carnal es colgado en el madero junto con Jesús y muerto y sepultado. Muerto y sepultado. Y si somos muertos en la carne, somos resucitados en espíritu. Recibimos al Espíritu de Dios por medio de Cristo. Y esa es la muerte del primogénito de Egipto para salvar al primogénito de Dios, que es Israel, que somos nosotros. Es la muerte de Ismael, el primogénito según la carne de Abraham, para que viva Isaac, el primogénito de la promesa, que somos nosotros en espíritu. Es la muerte de Esaú, el primogénito que nació según la carne de Isaac, para que viva Jacob, el primogénito de la promesa. Así es, hermanos. Así es, hermanos. En conclusión, número 1, Jesús no tiene madre. Él es el Todopoderoso, el que no necesita a nadie. Él es el principio y el fin. Él es el principio, el autor de toda creación. Pero en la Biblia, cuando se refiere a la madre, a una madre de manera simbólica y espiritual, en primer lugar, habla de nosotros. Y el nacimiento de Jesús en nosotros por medio del Espíritu, como su templo. Esa María, esa amargado, somos nosotros, que nos volvemos dulce, gozoso, pacífico, benigno, misericordioso, manso, cuando recibimos en nosotros a Jesús. Nosotros somos María, la Madre de Jesús, en sentido simbólico y espiritual. Y por último, la Madre de Jesús es Jerusalén celestial. Jerusalén celestial. La ciudad de Dios, la ciudad eterna, donde habitaremos junto con Jesús para siempre.
y somos nosotros, simbólicamente, sus hermanos. Sus hermanos. Y por último, Jesús fue engendrado, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, con su renacimiento por medio del Espíritu. Y ahora renacemos con Él para la vida eterna. Por ahora, en esta carne que va muriendo, colgada en el madero, sepultada en la tierra, esperando aquel día de la liberación total, liberación de este cuerpo para muerte, luchando contra nosotros, porque la lucha es espiritual y el enemigo nuestro somos nosotros, nuestra carne y el espíritu que gobierna la carne, los deseos, la concupiscencia, y que podemos ganar porque ya Jesús ganó la batalla, ya el maligno ha sido juzgado, solo que no ha sido condenado por misericordia a nosotros. Pero el tiempo está cerca, hermanos, el tiempo está cerca. Así que aférrense de Jesús, de su palabra, oren día y noche, y nos encontraremos en el cielo, en la ciudad de Jerusalén celestial, para que seamos todos nosotros hermanos, cuerpo de una misma cabeza, Jesucristo, nuestro Salvador. Que así sea, hermanos. Hasta la próxima.